Bienvenidos a nuestra profunda inversión de hoy. Abordaremos El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Un libro conmovedor. Totalmente, un libro que ha resonado con millones y que nos ofrece un testimonio poderoso de la experiencia de Frankl en los campos de concentración nazis. Pero no solo eso. Cierto, también nos da una guía para encontrar significado en medio del sufrimiento. Exacto, una guía que puede ser especialmente relevante para quienes están pasando por momentos difíciles. Sin duda, para aquellos que buscan respuestas en medio del dolor y la incertidumbre. La estructura del libro es bastante singular, ¿no crees? Sí, la primera parte es un relato en primera persona de las vivencias de Frankl en Auschwitz. Mientras que la segunda parte introduce los principios de la logoterapia. Justamente, Hoy nos adentraremos en esa primera parte, en ese viaje a través del infierno. un viaje que comienza con la llegada a Auschwitz. Un momento que Frankl describe con una crudeza que te deja sin aliento. Imagínate, la separación de familias. La selección brutal, decidir quién viviría y quién moriría. Y esa ilusión del indulto a la que muchos se aferraban. Ah, sí, esa ilusión del indulto es algo que me impactó muchísimo. Frankl describe cómo los recién llegados, incluso ante la evidencia, se aferraban a la esperanza A la esperanza de que todo sería un error. de que pronto serían liberados. ¿Cómo es posible mantener esa esperanza en un lugar como Auschwitz? Bueno, es un mecanismo de defensa, ¿no? Una forma de negación ante una realidad demasiado brutal. Demasiado brutal para asimilarla de golpe. Exactamente. Pero esa ilusión, como Frankl señala, se desvanece con el tiempo, Dando paso a una serie de fases psicológicas. que marcarían la vida en el campo. Frankl habla de 3 fases, si no me equivoco. Así es. La primera, el shock. La desorientación inicial al entrar en ese mundo de horror. Es como si la mente se negara a aceptar la realidad. Como si todavía estuvieras en un sueño, una pesadilla de la que esperas despertar. Y después de ese shock inicial, Viene la segunda fase. ¿La apatía? la apatía. Un mecanismo de defensa para protegerse del dolor emocional, un dolor insoportable. Frankl describe cómo los prisioneros llegaban a un punto en que la muerte de un compañero, algo que en circunstancias normales sería devastador. Se convertía en una oportunidad Una oportunidad. para obtener un trozo de pan extra o unos zapatos en mejor estado. Es escalofriante, ¿verdad? Yeah. Pensar en cómo la mente humana puede adaptarse a situaciones tan extremas. Cómo la apatía se convierte en una forma de sobrevivir. Y en esa deshumanización, ¿dónde queda la esperanza? Aquí es donde Frankl nos ofrece una de las ideas más poderosas del libro. ¿Te refieres a la capacidad del ser humano para encontrar significado incluso en las circunstancias más adversas? Exactamente. Frankl dice, el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentre un sentido. Una frase que, a primera vista, puede parecer difícil de comprender, sobre todo para alguien que está sufriendo. Claro, no se trata de negar el dolor ni de romantizar el sufrimiento. Entiendo. Lo que Frankl nos dice es que, incluso en medio del horror, tenemos la libertad. La libertad de elegir nuestra actitud, de encontrar un propósito que nos permita trascender la situación inmediata. ¿Y cómo se traduce eso en la práctica? ¿Cómo encontraron significado esos prisioneros en Auschwitz? Frankl relata historias conmovedoras de personas que encontraron consuelo en el amor, en la fe, en el arte. ¿Recuerdas algún ejemplo específico? Claro, recuerda la historia del propio Frankl, que encontraba fuerza en el amor por su esposa, a pesar de no saber si ella estaba viva. Es increíble cómo el amor, la fe, la belleza pueden convertirse en fuentes de resistencia en un lugar donde todo parece perdido. Es como si esos prisioneros se aferraran a algo que les permitía mantener su humanidad, Su dignidad. en un mundo que buscaba arrebatárselas. Exacto. Y aquí es donde entra en juego otro concepto crucial, ¿no? La importancia del futuro. Sí, Frankl observó que los prisioneros que se enfocaban en un objetivo futuro, por pequeño que fuera, tenían más posibilidades de sobrevivir. Es como si la esperanza en un futuro mejor. La posibilidad de volver a ver a sus seres queridos, de terminar una obra, de realizar un sueño. Les diera la fuerza para seguir adelante. Exactamente. Y Frankl introduce el concepto de subspecie eternitatis, ¿Qué significa? bajo la perspectiva de la eternidad. Es decir, mirar las cosas desde una perspectiva más amplia. Trascender el sufrimiento del momento presente y encontrar un sentido más profundo en nuestras experiencias. Una perspectiva que nos recuerda que, por más difíciles que sean las circunstancias, la vida continúa. Y que siempre hay una posibilidad de encontrar un nuevo significado, una nueva esperanza. Y esta idea nos lleva a otra de las paradojas que Frankl describe en el libro, ¿verdad? ¿A cuál te refieres? A la coexistencia de la brutalidad extrema y los actos de bondad. Ah, sí. En Auschwitz, donde se cometían las peores atrocidades, también se daban ejemplos de compasión, altruismo y solidaridad. Frankl cuenta historias de prisioneros que compartían sus últimas migajas de pan,
que se arriesgaban para ayudar a un compañero. Que encontraban consuelo en el humor y las expresiones artísticas. Esas pequeñas luces en la oscuridad nos recuerdan que la naturaleza humana es compleja. Que incluso en las situaciones más extremas, la capacidad de amar y de encontrar sentido puede prevalecer. Y esa capacidad de amar, de encontrar sentido, no se limita a los prisioneros. Cierto. Frankl también nos habla de la psicología de los guardias. De cómo algunos de ellos, a pesar de estar expuestos a la violencia y la deshumanización, mostraban compasión e incluso arriesgaban su propia seguridad para ayudar a los prisioneros. Es cierto. Frankl nos recuerda que no podemos caer en la simplificación de ver a todos los guardias como monstruos. Había una gama de comportamientos, desde la crueldad extrema hasta la bondad inesperada. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Hasta qué punto el entorno moldea nuestra conducta? ¿Podemos resistir la presión de un sistema que nos empuja a la crueldad? O la bondad es algo innato, algo que puede florecer incluso en los lugares más inesperados. Preguntas difíciles que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre nuestra propia capacidad para elegir el camino de la compasión y la esperanza, incluso en medio de la oscuridad. Sin duda. Y esa capacidad de elegir, esa libertad interior, es uno de los pilares de la logoterapia, el enfoque terapéutico que Frankl desarrolla en la segunda parte del libro. Así es. Pero antes de adentrarnos en la logoterapia, me gustaría destacar una última idea de esta primera parte, la experiencia de la liberación. Un momento agridulce, lleno de emociones complejas. Por un lado, el alivio. La incredulidad de haber sobrevivido al horror. Por otro lado, la dificultad de procesar todo lo vivido. De readaptarse a un mundo que ya no los entendía. Frankl describe cómo algunos prisioneros, acostumbrados a la privación y la desconfianza, tenían dificultades para volver a confiar en los demás, para disfrutar de los placeres más simples. Y también habla del desencanto, la experiencia de aquellos que regresaban a casa solo para descubrir que sus seres queridos habían muerto o que el mundo que conocían había desaparecido. Un dolor profundo que se sumaba al trauma ya existente. La liberación, lejos de ser un final feliz, era el comienzo de un nuevo desafío. La lucha por reconstruir sus vidas, por encontrar un nuevo sentido en un mundo que ya no era el mismo. La lucha por reconstruir sus vidas, por encontrar un nuevo sentido en un mundo que ya no era el mismo. Nos lleva a la segunda parte del libro. Donde Frankl introduce la logoterapia. La logoterapia, como decíamos al principio. El enfoque terapéutico que Frankl desarrolló a partir de su experiencia en los campos de concentración. Y es aquí donde el libro cobra una relevancia especial para todos. Para todos aquellos que, aunque no hayan vivido una experiencia tan extrema como la de Frankl, Se enfrentan a la pregunta por el sentido de la vida. a la sensación de vacío existencial. Porque, en el fondo, Todos buscamos un para qué vivir, ¿no? una razón que le dé sentido a nuestros esfuerzos. A nuestras luchas, a nuestro paso por este mundo. Y Frankl, a través de la logoterapia, nos ofrece una respuesta, Una respuesta que no es un dogma, ni una receta mágica, sino un camino, una búsqueda personal que nos invita a conectar con nuestra propia voluntad de sentido. Ahora bien, la logoterapia. Puede sonar un poco abstracta, ¿verdad? ¿Podrías explicarnos en qué consiste exactamente? ¿Cómo se aplica en la práctica? Claro. La logoterapia parte de la premisa de que la voluntad de sentido es una fuerza fundamental en el ser humano. Can primaria, como. Es la voluntad de placer o de poder. Y cuando esta voluntad de sentido se frustra, Y aparece lo que Frankl llama frustración existencial. la frustración existencial, Ese vacío esa sensación de que nada tiene sentido, que nada nos llena. que no hay un propósito que valga la pena perseguir. Exacto. Y esta frustración existencial se puede manifestar de diversas maneras. Ansiedad, depresión, adicciones, violencia. Apatía, incluso aburrimiento crónico. Y Frankl asocia esta frustración existencial con un tipo de neurosis que él llama Neurosis noógena. que se diferencia de la neurosis tradicional, ¿En qué sentido? en que su origen no está en conflictos psicológicos reprimidos, sino en la falta de sentido, En la dificultad para encontrar un ¿para qué vivir? precisamente. Y para abordar este tipo de neurosis, Frankl propone la logoterapia. ¿Qué busca? Ayudar al paciente a descubrir su propio sentido de vida, a conectar con sus valores. Y a encontrar un propósito que le dé dirección. Exactamente. Pero ¿cómo se hace eso en la práctica? ¿Cómo se ayuda a alguien a encontrar el sentido de su vida? No es una tarea fácil. Me imagino. Y aquí Frankl propone un giro copernicano. En lugar de preguntarnos, ¿cuál es el sentido de la vida? Debemos preguntarnos. ¿Qué espera la vida de mí? Es decir, en lugar de buscar una respuesta universal, Abstracta. debemos enfocarnos en nuestra responsabilidad de responder a las demandas que la vida nos presenta. En cada momento.
Para Frankl, el sentido no es algo que se encuentra, ¿verdad? No, Sino algo que se crea. a través de nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestro compromiso con algo que trasciende nuestro propio ego. Y ese algo puede ser muchas cosas. Un trabajo, una causa social, amor a nuestros seres queridos, la creación artística, la fe religiosa, Lo importante es que nos permita trascender nuestro egoísmo. y conectar con algo más grande que nosotros mismos. Frankl habla de la autotrascendencia como un elemento clave para encontrar sentido. Es decir, Cuanto más nos enfocamos en algo que está fuera de nosotros mismos, en algo que nos trasciende. más sentido encontramos en nuestra propia vida. Y esa entrega, ese compromiso, No, siempre es ácido. muchas veces implica sufrimiento, frustración, desafíos. Pero Frankl nos dice que el sufrimiento no es un obstáculo para el sentido. Sino que Puede ser una oportunidad para encontrarlo. siempre y cuando ese sufrimiento sea inevitable, ¿cierto? Claro. Frankl diferencia entre el sufrimiento necesario, el evitable, puede ser una fuente de crecimiento, Mientras que el segundo, debe ser combatido. y aquí Frankl introduce una idea muy interesante, ¿Cuál? la transitoriedad de la vida. Argumenta que lo único verdaderamente transitorio de la vida es su potencial, Es decir, todo aquello que aún no hemos realizado. Pero una vez que ese potencial se actualiza, se convierte en realidad, y pasa a formar parte del pasado. Y el pasado, a diferencia del futuro, Es algo que ya no podemos cambiar. es nuestro legado. La suma de nuestras experiencias, decisiones y acciones, Y ese legado por más doloroso que sea. es parte de lo que nos define. Frankl nos invita a valorar nuestras experiencias pasadas Incluso las dolorosas. como parte de nuestro camino hacia el sentido, Es una forma de darle valor a cada momento de nuestra vida. de reconocer que incluso los momentos difíciles han contribuido a formarnos como somos. Y esa perspectiva. Nos ayuda a afrontar el presente con más serenidad, Y a mirar hacia el futuro con esperanza. a pesar de la inevitabilidad de la muerte, Frankl no se limita a exponer la teoría de la logoterapia. sino que, También nos presenta algunas técnicas para ponerla en práctica. ¿como cuáles? ¿Recuerdas la intención paradójica y la de reflexión? Ah, sí, la intención paradójica. Se utiliza para combatir la ansiedad anticipatoria. ¿En qué consiste? Consiste en desear aquello que tememos, en exponerse voluntariamente a la situación que nos genera angustia. Y eso funciona. Frankl presenta varios casos clínicos donde la intención paradójica ha dado resultados sorprendentes. Por ejemplo, En casos de insomnio, la técnica consiste en intentar mantenerse despierto, en lugar de... luchar por conciliar el sueño, Es como si, al desafiar el miedo, al desear aquello que nos angustia. le quitamos poder, lo desarmamos. Exactamente. Y la de reflexión, por otro lado, Consiste en... desviar la atención de uno mismo y enfocarla. en algo externo, en un objetivo o tarea que nos permita trascender nuestra propia preocupación. En lugar de rumiar nuestros problemas, En lugar de obsesionarnos con nosotros mismos, nos enfocamos en algo que nos permita salir de ese círculo vicioso. que nos dé una perspectiva más amplia. Y ambas técnicas, tanto la intención paradójica como la de reflexión, Están al servicio de búsqueda de sentido, son herramientas que nos ayudan a conectar con nuestra voluntad de sentido a superar los obstáculos que nos impiden encontrar nuestro propósito. y vivir una vida plena. Y significativa. Frankl también nos habla de la neurosis colectiva, Ese conjunto de síntomas que afectan a una sociedad en un momento determinado. que argumenta que La neurosis colectiva de nuestro tiempo es el vacío existencial, la sensación de falta de sentido que lleva a muchas personas a buscar refugio en el consumismo, el hedonismo o la búsqueda de poder. Y para combatir esta neurosis colectiva, Frankl propone una rehumanización de la psicoterapia. ¿Qué significa eso? Un enfoque que reconozca la dimensión espiritual del ser humano. Su capacidad de trascender las circunstancias y de encontrar un sentido que le dé fuerza y esperanza. Y aquí Frankl critica el pandeterminismo, Esa visión. que reduce al ser humano a un simple producto de sus condicionamientos biológicos, psicológicos o sociales. Frankl defiende la libertad humana. La capacidad de elegir nuestra actitud ante la vida, incluso en las circunstancias más adversas. Y esa libertad, dice Frankl, va siempre acompañada de la responsabilidad. Somos libres de elegir. Pero también somos responsables de las consecuencias de nuestras elecciones. Y esa responsabilidad, Es la que nos permite dar sentido a nuestra vida. crear un legado que trascienda nuestra propia existencia.
Frankl nos presenta un mensaje de esperanza, ¿no? Un llamado a la acción para que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad de encontrar su propio sentido. Y construir una vida que valga la pena vivir. Un mensaje que resuena con especial fuerza en aquellos que están pasando por momentos difíciles, Que buscan respuestas. que necesitan un faro en la oscuridad. Y Frankl, con su experiencia, con su sabiduría ganada a través del dolor, la pérdida y la superación, nos ofrece ese faro, esa guía para encontrar el sentido en medio del sufrimiento. Y hablando de encontrar la luz en la oscuridad, me gustaría volver a esa idea que mencionamos al principio, la del supra-meaning, el suprasentido. Ah, sí. Sé que puede sonar un poco complejo, pero me intriga esa idea de un significado que va más allá de nuestra comprensión racional, ¿no? Es un concepto fascinante, ¿eh? Podríamos ahondar un poco más en eso. A ver si puedes explicar. Frankl plantea que existe un significado último, un suprasentido, Ajá, que trasciende nuestra capacidad de comprensión. ya veo. No podemos definirlo, explicarlo o controlarlo, pero está ahí, como un telón de fondo que da sentido a todo lo demás. Es interesante esa idea y cómo se relaciona este suprasentido con nuestra propia búsqueda de significado, con la búsqueda individual. Bueno, Frankl argumenta que nuestra voluntad de sentido está orientada hacia ese suprasentido, aunque no seamos conscientes de ello. Ya. Es como si estuviéramos buscando una pieza que encaja en un puzzle más grande. Ajá. Un puzzle que no podemos ver en su totalidad, Entiendo. pero que intuimos que existe. Entonces, aunque no podamos comprender completamente ese suprasentido, la búsqueda en sí misma ya nos da un propósito, una dirección. Exactamente. Y esa búsqueda nos lleva a través de diferentes experiencias, ¿no? Ya. Algunas dolorosas, otras alegres, Sí. que van configurando el dibujo de nuestro propio puzzle. De nuestro propio sentido de vida. Exactamente. Esa idea me recuerda a la frase de Frankl: la vida nos hace preguntas y nosotros respondemos con nuestras acciones. Puede ser. No se trata de encontrar una respuesta prefabricada, No, sino de crear nuestra propia respuesta a través de nuestras elecciones, nuestro compromiso, nuestra forma de vivir. precisamente. El sentido no es algo que se nos da, Ajá. sino algo que construimos día a día, ¿no? Día a día, Con cada decisión que tomamos, con cada paso que damos. con cada acción que realizamos. Y volviendo a la experiencia de Frankl en el campo de concentración, me pregunto, ¿cómo se puede encontrar sentido en un lugar donde la muerte está presente a cada instante, donde la vida parece no tener valor? Esa es la gran paradoja que Frankl nos muestra. En Auschwitz, donde la deshumanización era sistemática, donde todo parecía estar diseñado para destruir la esperanza, el ser humano encontraba formas de aferrarse a la vida, ¿no? Increíble. Encontrar un propósito que le permitiera trascender el horror. Frankl describe cómo algunos prisioneros encontraban sentido en el amor a sus seres queridos, en la fe religiosa, En la belleza del arte. en el deseo de dejar un testimonio de lo que estaban viviendo. Es como si la voluntad de sentido fuera una llama que ni siquiera el infierno podía apagar. Es una imagen muy poderosa, ¿verdad? Totalmente. Y esa llama, esa voluntad de sentido, es la que nos impulsa a seguir adelante, a buscar la luz en medio de la oscuridad, a construir una vida que tenga valor, que tenga significado, a pesar de las dificultades, a pesar del sufrimiento. Y esa, creo, es la gran lección que nos deja el hombre en busca de sentido. ¿Cuál? La capacidad del ser humano para trascender las circunstancias. Para encontrar un propósito que le dé fuerza y esperanza, incluso en las situaciones más extremas. Un mensaje de esperanza que, como decíamos al principio, es especialmente relevante para aquellos que están pasando por momentos difíciles, ¿no? Que buscan respuestas. Que necesitan un faro en la oscuridad. Frankl nos recuerda que el sufrimiento es parte de la vida, pero que no tiene por qué definirla. Exacto. Que incluso en medio del dolor podemos encontrar un sentido, una razón para seguir adelante, una luz que ilumine nuestro camino. Y esa luz, esa esperanza, esa voluntad de sentido está en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Solo tenemos que encontrarla, cultivarla y dejar que nos guíe en nuestro viaje por la vida. El hombre en busca de sentido es un libro que nos interpela, que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia, a tomar conciencia de nuestra libertad y a actuar con responsabilidad. Totalmente de acuerdo. Un libro para leer y releer, para encontrar nuevas respuestas a las preguntas que la vida nos plantea. Y para recordar que incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza y el sentido siempre son posibles. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en la obra de Viktor Frankl. Esperamos que esta experiencia les haya dejado algunas ideas para seguir explorando y para encontrar su propio sentido en este viaje llamado vida. Hasta la próxima.